cielos, unidas por señales y propósito, contando historias donde el alma toma la palabra y nos recuerda que no estamos solos. Buenas, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Conectando Cielos, en un episodio súper especial porque hoy, por primera vez, tenemos un invitado que viene a romper el hielo, así que los vamos a exprimir, como hacemos siempre con nuestros invitados, y siempre decimos, es una reunión de amigas, hoy somos una reunión de amigos para conversar de lo que tengamos que conversar. Nuestro invitado especial, Fer Valdés. Tiene 12 años de experiencia acompañando procesos personales en los sectores públicos y privados, conductor y productor del programa Ser Voz. Además, técnico en seguridad e higiene, así que, bueno, hablaremos qué tiene que ver eso con lo que hace hoy. Instructor certificado de yoga, meditación, mindfulness, crioterapia, divulgador de las 5 leyes biológicas de Hammer, Cosmo y Sociología, promotor internacional de los beneficios del agua de mar. Bienvenido, Fer, a este espacio de Conectando Cielos. Recontra bienvenido y muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste? Muchísimas gracias, Jessy, Ana y Cari, por la invitación. Hola, Me acabo de Fer. enterar que soy el primer invitado, así que bueno, tengo ahí una presión de dejar bien parado al Al género, género. podríamos decir, así que gracias por la invitación, estoy Qué entusiasmado. lindo. Me encanta que tengamos un hombre, así también podemos preguntar por qué tanta mujer en este espacio, por qué tanto poco hombre en este espacio. ¿Cuál es tu Qué buena, mirada? qué buena pregunta, eso conversamos mucho con los chicos que estamos dentro de este mundo del desarrollo personal. Y hay una cuestión, creo yo, de sensibilidad, de permisión a la sensibilidad, que la mujer está como mucho más permitido, y viene, bueno, también acarreado por un tema de empoderamiento de la mujer, ¿no? En todo este tiempo. Y los hombres como que quedamos ahí en un limbo, perdidos de que, che, ahora la mujer está empoderada y sí, nosotros como debemos observar, acompañar, pero nuestra energía masculina, ¿dónde quedó, no? Y es como que hay mucha confusión, el tema de que me hago un aliado o no, es como que, ¿para dónde piro un poco? Y entonces como que es una buena oportunidad para tomar un poco esa inercia que vienen trayendo las mujeres para nosotros también hacer eso por nuestros lados y juntarnos, ¿no? Para mí es como estoy en un medio de un proceso en el cual estoy en el proceso de estudio, de enseñanza, casi todas son mujeres, más también estamos procurando con mis amigos, mis aliados de este camino, también juntarnos entre hombres para compartir qué nos está pasando a nosotros. Y para después esa cuestión volver a llevarla en la integración con las mujeres y así, ¿no? Ir ciclando en Qué esa ida y lindo. venida. Me parece espectacular, porque digo, si no parece que después como las mujeres, no digo ni por mejor ni por peor, ojo, eh, pero empieza, que por ahí te debe pasar también, empezás como a hablar como otro idioma de esto, ¿no? Como de mirarse, que de la energía así, me parece que quedamos como hablando dos idiomas diferentes, pero también como nos puede pasar con alguien que como en este caso, puedas mirar las 5 leyes biológicas y de repente alguien que lo único que crea es que si te duele la cabeza es porque te duele la cabeza sin poder registrar el cuerpo, el sentir, el ser, ¿no? Entonces, qué lindo esto que también contás. ¿Qué haces, Fer? ¿Qué es esto de la voz? Eh, ¿Qué hace un seguridad e higiene en este espacio? ¿Cuál ha sido tu transformación? Sí, lo de seguridad y higiene es algo que ya quedó en el pasado, lo pongo porque justamente en este plano en el que nos movemos, hay gente que todavía, si no te presentás a veces con un título, es como que no te presta atención. Entonces yo digo, a ver, es algo que ya no me estoy dedicando, pero es algo que está ahí, es algo que le dediqué tiempo, atención y energía durante mucho tiempo. Entonces como que somos gente que también fuimos a una universidad, que estuvimos ahí y de repente algo nos pasó en la vida. Y dijimos, che, quiero empezar a, en principio, complementar con otras cosas para poder encontrarle sentido a esta experiencia. Y con el tiempo, por lo menos yo me di cuenta de que eso ya no formaba parte de mi vida y quería dedicarme a este mundo tras procesos dolorosos,
en solitario en muchos momentos, pero era lo que le daba sentido a tu vida. Así que yo digo que de la higiene y seguridad laboral pasé a la higiene y seguridad en lo mental y en lo emocional, ¿no? del ser. Y Había una cuando decías, conexión ahí. Siempre hay claro, una conexión. cuando decías pasamos por alguna experiencia, ¿qué fue lo que, si querés contarnos, o cómo te llevó la vida como este Fer, desde este espacio de seguridad e higiene o al que sea, ¿no? Pero para ponerte un poco más al servicio, ponerte con una mirada más hacia vos. Bueno, yo siempre digo que el gran hito en mi vida fue la pérdida de mi papá, que fue un accidente que se dio en un ámbito muy social, muy mediático. Fue en un acto de una presidenta de la Argentina que se cayó en una tribuna y él murió instantáneamente en ese evento. Y bueno, nosotros con mi familia nos enteramos por la tele. Yo tenía 22 años, ahora tengo 40, y en ese momento para mí fue como un cimbrionazo, una pateada de tablero de que de repente todo lo que yo pensaba que era la vida, de repente me di cuenta que era muy poco parecido a lo que yo me imaginaba. Nos la dimos en la frente así con una realidad en muchos ámbitos, desde lo político, desde lo social, familiar, muchas cosas que se entramaron a partir de ese evento y que yo con la poca experiencia procuré hacer lo mejor posible, cargándome muchas cosas, pero me llevó a un proceso de deterioro físico y cognitivo y espiritual que llevó 2, 3 años, hasta que caí en una profunda depresión. Terminé con psiquiatra, con 7 diagnósticos y no yendo a trabajar, no yendo a estudiar, dejando como casi todo. Y fue ahí que es larga la historia, pero en síntesis es como que terminé accediendo a la invitación de una amiga a un curso donde enseñaban técnicas de respiración y meditación, que me pareció una tontera, pero por cariño a esta amiga accedí, aparte me lo había pagado. Entonces, el primer día me pareció una tontera, el segundo también, el tercer día empecé a sentir cosas y el cuarto día me di cuenta que era tan profunda la técnica que estábamos haciendo que sentía que me estaba muriendo. Y yo que me quería morir supuestamente en ese momento dije, me ocurrió ahí como una disonancia. Es como que yo me quiero morir, pero al mismo tiempo me dio miedo de morir. Entonces empecé a plantearme y a percibir como que quería vivir, pero quería vivir desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar que ya venía. Esa parte mía sí quería morir, pero tenía que dar paso a una nueva y es la que me permitió seguir adelante durante 2 años en prácticas y cursos que hacía y después ya me metí de lleno a estudiar Reiki, coaching, yoga, bueno, un montón de cosas que me llevaron a donde estoy hoy. Espectacular. Como estos espacios, digo, bueno, esta amiga, ¿no? Estos seres que aparecen 2 por 3 en la vida y que tal vez alguno de nosotros nos podemos convertir en la de alguno, ¿no? Como que, bueno, Fer, no sé, te pago el curso y probablemente la amiga sabía, conociéndote, que salvo que te pague el curso y te obligue a ir, no ibas a ir, pero que sí podía ser un espacio que te haga bien, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces eh, aparece o la vida nos manda o también la disposición tuya de haber dicho que sí en ese momento? Sí, había algo dentro mío que yo pensaba que era por decirle que sí a ella, pero había algo que no era racional, era algo que sentía muy adentro, que como, bueno, voy a ver qué onda. Es esta como, yo siempre digo, hasta, aunque sea que estés en la oscuridad más profunda, siempre hay un anzuelo, algo que te dice, mira, vení en forma de lo que sea, en forma de amiga, de frase, de película, de libro. Y después está el laburo de uno, ¿no? De implicarse en eso. Y de que a Y, pesar de las resistencias continuaste, ¿no? Porque es como decías Totalmente. vos, fuiste la primera vez, la segunda vez, y esto me decís, me resuena mucho porque es totalmente lo que me pasó a mí cuando empecé todo en este proceso. Para mí sí me llevó un poco más de tiempo, pero, o sea, creo que cada uno tiene su momento para escuchar, ¿no? Ese llamado bueno, me resisto a esta situación, pero por algo se me repite y por algo estoy acá. Sí, totalmente. Y es algo que no fue cíclico, ¿no? Eso sí me llevó un poco más de tiempo y es como que hubieron 2, 3 años de proceso en el cual sí estaba mucho mejor, no volví al lugar inicial donde estaba, pero el cambio de identidad implica un montón de cambios en el contexto que son, como dije hace rato, dolorosos y en solitario, y eso también es un proceso en paralelo. A medida que uno va descubriendo
su propósito, también al mismo tiempo hacer duelos de un montón de cosas y personas y paradigmas que es doloroso también. Ahí, mira, me hace acordar un podcast que tuvimos hace bastante tiempo cuando empezamos con los invitados y hablábamos con Gaby en aquel momento, que hablamos como, no sé si llamar como las consecuencias, pero lo traes también, este aspecto doloroso que tiene también conocerse, como no, entonces bueno, o lees, bueno, estas personas que son como todo optimismo, y creo que el proceso de conocerte o de intentar conocernos, como porque creo que nunca vamos a llegar como a ese fondo de conocernos, pero también trae esto que vos decías, estos duelos, este duelo del paradigma, como vos decías, había un Fer que estudió seguridad y higiene y le dedicó tiempo y energía y también preocupaciones y demás, a después empezar a decir, bueno, esto ya no resuena, y a veces qué costo tiene todo eso que ya no resuena. Pueden ser vínculos, pueden ser estructuras, ¿cómo fue en tu caso un poco? Sí, tenía su lado hostil, árido, solitario, como era como el de recibir el rechazo, la crítica, la burla de por ahí de familiares, amigos, pero al mismo tiempo en paralelo empecé a conocer gente maravillosa, gente dentro de estos lugares que meditaba, que había cambiado de alimentación, que de repente me acercaban libros y empecé a leer. Yo soy católico bautizado. Y como que tomé mucho el dogma del temor de Dios y la culpa, ¿viste? Como que yo mamé mucho eso. O sea, toda mi familia tiene esa religión, pero yo específicamente me quedé, mi psiquismo se quedó con esa parte. Entonces empezar a leer un poco de hinduismo, de budismo, de otras corrientes me ayudó como a abrir la mente, a dejar la culpa de lado, a saber que hay otras formas de entender el universo, de entender a Dios. Eso me ayudó muchísimo estar acompañado de esta gente. También conocí a Anto ahí, que es mi pareja, con la cual estaba en un proceso similar, contadora, súper estresada, un montón de cuestiones, y bueno, también en paralelo como que nos conocimos y empezamos como, ah, mira, hay alguien que también siente como yo, ¿no? Y de repente eso era como también un oasis en el medio del desierto de este descubrimiento y de este alejarte o que las cosas se alejen de vos o las personas. Y lo más loco de todo es que también me he dado cuenta que ese juicio que recibía o que percibía de algunas personas, porque algunas personas no te lo decían, pero uno lo percibía, tenía mucho que ver también con el propio juicio, ¿no? De la culpa por cambiar, por elegir distinto. Y que cuando en un momento empezamos a aceptarme, hablo por mí, empecé a aceptarme y ver la posibilidad que estaba haciendo para los demás, capaz que no para los más allegados, pero sí para otra gente, ese juicio se empezó a ir, se empezó a disipar y de repente toda la gente que se había alejado volvió, no todos, pero muchos. O sea, yo Mm. sigo con mi mismo grupo de amigos. Obviamente, cuando tienen que hacer bullying del espiritual, del Estás distinto, del que ahí. hace cosas raras, está ahí, pero ya está totalmente aceptado. Muchos de ellos ya eh, meditan, hacen crioterapia conmigo, se meten al hielo, entonces como que hacen todas esas locuras que antes les parecía una tontera. Entonces yo me di cuenta que cuando yo terminé de aceptarme en esa transformación, también el entorno observó eso, porque si no nos quedamos en un punto de comodidad de decir, no, los demás son los que no me entienden y yo sigo en la mía. No, 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 porque también hablando de las leyes universales, como de afuera es adentro, o sea, en algo te corresponde lo que el afuera te espejea. Entonces también, bueno, no necesariamente tengo que abrazar lo que los demás te dicen, el juicio, lo que sea, pero sí aceptar que hay algo que en algún punto te está tocando, o para bien o para mal. Entonces, ese algo trae aparejado datos que puedes transformar en información relevante para vos. ¿Dónde estás, Fer? ¿Dónde vivís? Vivo en Tucumán, pero me gusta viajar mucho. En este momento estoy en Arraial do Cabo, en Río de Janeiro, uno de Oh, qué mis... bien, te estamos envidiando un poco. Qué lindo. Qué acabo de placer. venir de nadar en el mar, así que estoy Ay, así qué como divino. Y muy nosotros, relajadito. directo al podcast. Sí, totalmente. Así que Qué es eso, el genio. lugar que amo. Amo mucho Brasil. Hablando de identidad, yo en Argentina me percibo como más una identidad más profunda, a veces rozando la nostalgia, la tristeza, como muy existencial.
En Argentina y en Brasil soy más alegre, no tan Mm, racional, sino más sintiente. Entonces, como que ese es el cambio que yo sentí entre un lugar y otro. Y, y esta es la primera vez que vengo acá sintiéndome integrado. Como que siento que ya estoy como con un poco de las dos cosas que me gustan de los dos mundos, ¿viste? Así que en otros países no me ha pasado. Es como que yo tengo como mucho de cultura brasilera, pero también integré mi parte argentina, tucumana. Así que estoy como armando una identidad que tiene un poco ahí de argentino y fusionado. brasileño. Fer, y hablabas de esto de promover los beneficios del agua de mar, justo que estás Ujú. ahí, contanos de qué se trata, qué es. Bueno, en este momento tengo la fortuna de tenerla cerquita y Ujú. gratis. Bueno, en Tucumán la tenemos que hacer traer de una empresa. Eh, el agua de mar tiene múltiples beneficios. Fue ocupada, utilizada por muchas civilizaciones antiguas, pero de la historia más moderna y científica, en 1905, un fisiólogo llamado René Quinton, un francés, descubrió que el agua de mar tiene una consistencia muy similar a nuestro plasma sanguíneo y el de los mamíferos. Entonces él empezó a hacer muchos experimentos, por ejemplo, había perros moribundos ya, que le extraía la sangre, le inyectaba agua de mar y esa agua de mar se transformaba en sangre, digamos. Entonces, a muchas personas desahuciadas por la medicina en aquella época, que había un montón de enfermedades que no tenían tratamientos, lo llevaban a él y él le inyectaba agua de mar diluida en lo intravenosa, y hay libros con miles y miles de casos, recuerdo, de gente con muchísimas enfermedades de todo tipo antes y después del agua de mar, cómo se recuperaron a través de la talasoterapia, que es la terapia del agua de mar. Y después se dieron cuenta que también bebiéndola tenía beneficios, nada más que había que diluirla. Por ejemplo, si yo tengo esto, tengo que poner aproximadamente un cuarto de agua de mar y el resto de agua dulce, la que yo consumo, y queda una bebida isotónica, como un Gatorade, un Powerade, pero natural. El Gatorade y el Powerade tienen 3 sales minerales, endulzantes químicos, conservantes químicos, el agua de mar tiene más de 60 sales minerales, y nosotros tenemos en nuestra sangre, en nuestras lágrimas, en nuestro sudor, tenemos 9 gramos de sales por litros. Y el agua de mar tiene 36 gramos de sal en un litro. Entonces, diluyéndola de esta manera, ya queda una bebida isotónica, es decir, con la misma consistencia salínica que nuestro cuerpo. Y tiene muchísimos beneficios desde rehidratación, sales minerales de mayor calidad, regeneración celular, tiene beneficios para la piel, se lo puede usar como colirio en los ojos, se puede cocinar con agua de mar. Bueno, personas que tienen carencias nutricionales pueden suplir con el agua de mar, que tiene mucho magnesio y yodo también. Así que bueno, hay todo un estudio de eso y desde 2015 que me formé con el doctor Ángel Gracia, que ya falleció, un viejito venezolano divino que tenía como 90 años, y la incorporé en mi vida, la incorporé en mi vida y es una herramienta de bienestar y enorme, enorme en los seres humanos. Che, pero una Hermoso. consulta, ¿y esta agua tiene algún tratamiento antes de poder tomarla? ¿O Tiene tratamiento, eso es lo que mucha con gente no respecto a entiende. a lo que se habla de la contaminación y Lo todo que, lo que ah, sale en los sí, barcos, etcétera? lo que hablamos dentro de los promotores de agua de mar es que el mar hay polución, no contaminación. ¿Qué quiere decir? Polución es que hay ensuciamiento del mar, entra de todo, absolutamente de todo. Eh, Contaminación tiene que ver cuando ya algo queda inservible. Y el agua de mar no queda inservible porque se autorregula, se autolimpia. Tiene 4 procesos de autolimpieza. Una es la ósmosis, la biocenosis, el fenómeno de dispersión y uno que no me estoy acordando, pero el agua de mar todo el tiempo se está autolimpiando. Entonces, lo que sí hay que tener consideración es específica para sacarla. Yo puedo ir a una playa medianamente virgen o deshabitada y puedo extraer mi propio agua de mar desde la orilla. Ya en lugares donde hay entradas de ríos, o donde hay desagües cloacales, o donde hay puertos, donde hay mucho tipo de polución, Ujú. lo que se aconseja es a los barcos pesqueritos que salen todas las mañanas, le das 4 o 5 bidones, le tira 2 mangos, y cuando estén a mar abierto a 10 kilómetros, donde ya todo el proceso de autolimpieza se realizó, que te lo extraigan de ahí al agua de mar y después te lo traigan. Mucha gente hace eso. Y el agua de mar, así tal como está, tiene, aparte de todos los minerales que existen en la tabla periódica,
tiene fitoplancton y zooplancton, que es una vida microscópica animal y vegetal que está ahí, también que tiene mucha riqueza. Y bueno, es cuestión nada más de estar en el mar y saber que el mar aporta muchas cosas, ¿no? Aparte que es el mayor aportador de oxígeno en el mundo, de que te cambian los iones del aire. Uno estar en la playa es un spa, ¿no? Está Mm, pisando, Es está verdad, estás enfermo y te mandan al mar. sí, Desde totalmente, siempre, haciendo eso sí es de grounding, siempre. como que sí, sí, totalmente, como que la gente se siente mejor en el mar y siempre que entra al mar algo de agua traga, te entra por los poros, entonces como que hay mucho mito. También hay muchos intereses en decir que el agua de mar no se puede consumir, porque si hay algo que abunda en este planeta es mar, pero claro. bueno, no voy a entrar en ese tema. De última, nosotros agarremos un poquito y lo tomaremos y ya está. Bueno, ¿y cómo acompañás, Fer? Interesante saber todo esto y ¿Cómo cómo son tus acompaño? procesos de acompañar. Bueno, de manera personal, individual, uno a uno, acompaño de manera online, mediante videollamadas, donde la persona viene con alguna situación que no está pudiendo resolver, que si es de salud, la base que usamos es la medicina germánica, que es como la medicina cuerpo-mente científica que descubrió el doctor Hammer en los años 80. Y si viene por algunas otras cuestiones, abordamos con herramientas de coaching, siempre las hago meditar, las hago respirar, también para bajar un poco, viste, que venimos como toda la vorágine. Y las leyes universales también es como el paradigma, hablando, las leyes universales, las leyes que se le atribuye al Kybalión, ¿no? Es como que te da una mirada más abarcativa de lo que es la vida, de lo que es la muerte, de lo que es en sí todo lo que representa el existir en este mundo, ¿no? Que, por ejemplo, la ley que todo es mente, o la ley de correspondencia, como es adentro es afuera, como es arriba y abajo, ley de inercia, que hace ratito la nombré también, que te dice que todo tiende a estar de una misma forma, la ley de causa y efecto, la ley de atracción y repulsión, que funcionan al mismo tiempo, o a veces uno se olvida dice, quiero esto y se olvida de pedir lo que no quiere. Pues siempre doy el ejemplo, es como que el chico le dice al novio, che, venite a mi casa que tengo ganas que pasemos la tarde juntos. Y cae la novia con el hermanito y vos decís, Ya. pero yo quería que estemos solos, ¿entendés? Como que, pero bueno, no dijiste que quería que vayas solo. Entonces es importante ver qué querés atraer y qué querés repeler. La ley de vibración, porque todo es vibracional, los sonidos, los colores, los pensamientos. Entonces, también abarco desde ahí. Y cuando es en presencial, que atiendo muy pocas personas, también a veces podemos hacer algunas técnicas de barras de access, que son una digitopunción en la cabeza. A veces hacemos un reiki, que yo, la verdad que hago como un reiki muy propio en este momento, no, sin símbolos, sin nada, es como muy, muy de herramientas de respiración, de meditación, y solamente hago un poquito de imposición de la mano en la cabeza. Y la última forma en la que me estoy implicando de acompañar a la gente es como a través de una membresía que arrancamos hace 2 días, que son, bueno, ya es grupal online, y en la cual me impliqué en unir, en juntar la fuerza de todas las cosas que venía enseñando por separado, que eran leyes universales, leyes biológicas, meditación, respiración, crioterapia, alimentación, en la parte de física también, porque me impliqué mucho en la musculación en este último año y medio, y dije, bueno, ya estoy harto de enseñar cosas por separado, quiero enseñar ya mi cosmovisión y que la gente pueda incorporar esas herramientas para su vida, ¿no? Así que eso es lo último, que estoy muy entusiasmado también, y que ayer y anteayer hicimos los encuentros y muy feliz. Se inscribieron 24 personas, que para mí era como un montón, ¿viste? Como que, habrá gente que se quiera sumar, porque era como muy especial el detalle de lo que ofrecía. Yo digo, habrá gente, habrá nicho para esto, decía yo, ¿no? Y la verdad que mucha gente se interesó, y muy entusiasmado por eso también. Y aparte, bueno, trabajo a nivel público, he trabajado en lugares privados, dando charlas, meditación, en sanatorios, cuestiones así, y a nivel público, en el municipio de Tafí Viejo, que es la ciudad donde yo vivo. También presenté un proyecto de desarrollo personal, me lo aceptaron, así que estamos trabajando con distintas herramientas dentro del ámbito público también. Qué lindo esto del ámbito público, que por ahí lo podemos ver como súper alejado. Ya tenemos una trabajadora pública también. Entonces, bueno, traer
¿no? Porque desarrollo personal a todas las personas les pasan cosas. Y bueno, no sé si ya arrancaron, está el proyecto, cómo lo toma la gente cuando viene un programa de desarrollo personal. Sí, hace 3 años que está funcionando y pasó que yo, cuando murió mi papá en 2008, en ese acto, de por ley, al hijo mayor le ofrecían el puesto. Entonces yo entré a trabajar así como de un día para el otro, era municipal. Y yo era como, detesto esto. Siempre lo odié, bueno, lo tomaba como una oportunidad porque era insertarme en el mundo laboral, trabajar para mi familia que en ese momento no le estábamos pasando bien. Sí, me dio un montón de cositas, pero es como que el ambiente en sí siempre me costó, un ambiente, bueno, todo el mundo, hasta con mi jefa, lo hablo, un ambiente complicado. Entonces, estuve a punto de renunciar y antes de renunciar vino también como ese llamadito, me dijo, che, y si presentás lo que haces afuera adentro, y había una voz mía que me decía, nah, no hay chance, eso no existe. Y, y bueno, fui así como con cero expectativas. Hice como un PDF de 3 hojitas con mucho amor y lo presenté. Con un lenguaje que ellos lo pueden entender, ¿no? O sea, hablando de la meditación, alguna estadística del estrés. ¿Mm? Me dijeron, está bueno, déjame que lo piense. Y a la semana siguiente me dijeron, bueno, Fer, hace un poco de trabajo administrativo, que era lo que venía haciendo, y otro poco de esto. Y anda presentando informes de ver cómo va funcionando. Ok. Y la gente se empezó a copar, se empezó a copar. Primero yo empecé a llamar a los que ya sabían que primero era solamente para empleados. Y se empezaron a copar y bueno, presenté informes, le gustó, en el medio hubo cambios de autoridad, intendente también a los nuevos le gustó. Y no, ahora ya está abierto a la población en general. O sea, cualquier persona puede ir a tomar sesiones, meditar, que tiene así. Entonces estamos dando charla en oficinas, estamos dando charla en los parques, en el mercado municipal. Bueno, como que fue una puerta que se me abrió y dije, wow. Y ahí me di cuenta que dentro de esos ambientes, de esos institutos, también hay gente que está en la búsqueda. Y dejé de sentirme solo y es como que empecé a juntar a los raritos, dije yo, ¿viste? Como que estamos todos. Y nada, es un lugar hermoso, que tengo una compañera que se llama Clau también que me acompaña en ese proceso y siempre agradecido a los jefes que algunos no entienden mucho, pero ven que va y dan la oportunidad, ¿no? Así que muy agradecido por eso también. Sé que en algún Lindo. momento lo voy a dejar, porque sé que voy a cumplir mi ciclo, más por el momento lo estoy disfrutando bastante. Y poder llevar un poco de eso, ¿no? Que eh, no es imposición y el que quiere puede tomarlo y si hay gente que le hace bien, o sea, está recontra comprobado que la meditación, el mindfulness, eh, no tiene contraindicaciones, muy por el contrario, ayuda a pensar con mayor claridad, a estar un poco más en eje, así que lo que pasa es que por ahí desconocemos o nos alejamos por ese miedo, incluso a veces a no saber qué pasa si cerramos los ojos, ¿no? Como, viste, que a veces cerrar los ojos, haces una charla y miran de Hay mucha reojo con gente que no uno, está ¿no? acostumbrada a Como, eso. parece que a veces como tenemos miedo de que nos podemos encontrar con nosotros mismos, porque si cerrar los ojos, ¿con qué te con uno se encuentra uno? Sí, totalmente, con todo un universo de imágenes, ideas, pensamientos, cómodos o incómodos, agradables o desagradables. Yo siempre Ujú. digo, bueno, si estamos poniendo conciencia en el sonido del ambiente, bueno, ya sean sonidos agradables o desagradables, lo aprovechemos, ley de inercia, lo aprovechamos, lo integramos y lo usamos como ancla para el momento presente. Entonces, es eso. Y de a poquito, primero, bueno, arrancar con un minuto. Ya te se puede cerrar los ojos. Primero, si no puedes cerrar los ojos, mira un punto fijo, en el suelo o en la mesa. Ok. Porque hay gente que dice, no, que yo tiene como estrés postraumático de alguna situación. Entonces, bueno, mira un punto fijo. Y esa misma persona, con el correr del tiempo, decir, ya puedo cerrar los ojos. Y como que Mm. un minuto ya lo abro. Ok, vamos progresando de a poquito, ¿entendés? Entonces, como que ver qué hay ahí, ¿no? Ver qué hay cuando de repente dejo de poner absolutamente toda la atención en lo que el mundo me ofrece. Ver qué pasa en mi microcosmos. Danos un poco más de esto que hablaste de las leyes de Ham, sí,
Las leyes de Hammer es, Sí, Las leyes de Hammer. de contanos Hammer. un poquito más. Leyes biológicas de Hammer. Hammer fue un médico con 6 doctorados alemán, que su esposa era también médica. Eran sanos, exitosos, viajaban por toda Europa. Y en unas vacaciones que estaban en Italia, su hijo Dirk con su hermana se van a una fiesta de adolescentes. Estaba en una isla que se llamaba Córcega. En esa isla estaba el príncipe Víctor Manuel de Saboya, un príncipe italiano, que fue como a reprenderlo a los chicos que estaban de joda y hizo disparos y uno impactó en el cuerpo de Dirk, el hijo mayor del doctor Hammer. Entró en una lenta agonía, lo trasladaron en ese estado a Alemania porque no le estaban dando mucha atención en Italia y al cabo de 4 meses muere. Cuando él muere, al doctor Hammer, o sea, a su papá, le diagnostican un tumor en los testículos y a su esposa en los ovarios. Entonces, hay el simbolismo, ¿no? Pierden un hijo, tumor en órganos genitales de reproducción, y entonces ellos se empiezan a preguntar qué pasó acá. Eh, entonces, como tenían a cargo muchas clínicas, empiezan a investigar personas que tenían el mismo tipo de cáncer de ellos, qué situaciones habían atravesado antes. Y daba la casualidad, entre comillas, de que todos habían atravesado situaciones de pérdidas profundas. Entonces vio y después empezó a hacer lo mismo con personas de cáncer de hígado, personas de cáncer de pulmón, entonces veía que todos habían atravesado situaciones que eran similares en lo psíquico. Los que tenían cáncer de adenocarcinoma pulmonar, que es un tipo de cáncer de pulmones, habían sufrimiento con respecto a tener pánico a la muerte de ellos mismos o de alguien más cercano. Y así, entonces empezó a hacer, armar como una correspondencia psíquica, de sufrimiento psíquico con una enfermedad orgánica. Lo que siempre se conoció como psicosomático, ¿no? Pero aún así no era suficientemente científico como para presentar una tesis postdoctoral con todo lo que estaban investigando. Entonces, en ese momento, Hammer cuenta en sus libros que él tenía sueños, soñaba con Dirk y Dirk le iba dando señas. Y en uno de esos sueños le dice, busca en el cerebro. La respuesta de lo que estás buscando está en el cerebro. Entonces, en ese momento la tomografía computada eran como súper innovadoras, hasta el día de hoy siguen siendo una de las mejores herramientas de imagenología. Entonces él empieza a ir le empieza a pedir a la empresa Siemens que les proporcione los tomógrafos para él empezar a investigar. Entonces metía a todas las personas que tenían el mismo tipo de cáncer en el tomógrafo y le hacía tomas axiales, sagitales y coronales, o sea, desde los 3 ángulos sagitales, de X, Y y Z, vamos a decir, ángulos cartesianos. Y en el mismo lugar específico, en las 3 tomas, le daba una manchita, que es algo así parecido. Miren. Se puede ver que son como círculos concéntricos, Sí. son círculos más grandes, más grandes, más grandes. Bueno, ese tipo de manchitas aparecía en el mismo lugar específico a las personas que tenían la misma enfermedad. Entonces, él cuando va a presentar, y se dan cuenta que esa parte comandaba, es decir, gobernaba distintos órganos. Entonces, por ejemplo, el que tenía miedo o situaciones de miedo a la muerte, este foquito de Hammer se le aparecía en un lugar específico del tronco cerebral a todas las personas y eso desencadenaba el crecimiento del tumor en los pulmones. Entonces, él descubrió así la primera ley de Hammer, que dice que toda enfermedad tiene un origen psíquico y que actúa a 3 niveles, nivel psíquico, cerebral y orgánico. Y que para que esto se desencadene, tiene que haber un evento que en la persona lo sienta dramático, inesperado y vivido en soledad. Una de estas 3 características que no esté, puede haber un conflicto emocional, pero no un shock biológico que genere enfermedad. Que él no le llama enfermedad, le llama proceso biológico, y para mí es acertado. ¿Ok? Entonces, cuando la persona de repente resuelve este conflicto, porque una persona puede estar conflictuada horas, días, semanas, meses, ¿qué quiere decir? Está con pensamiento obsesivo lo que pasó en un evento traumático. Por ejemplo, te mandan un mensaje y te dicen atropellaron a tu mascotita, por ejemplo, ¿ok? Es algo traumático, inesperado, vivido en soledad,
Y depende cómo es el tipo de colorido de conflicto que tenés, va a ser en qué parte del órgano del cerebro te va a repercutir esta manchita, este foco de Hammer, y eso va a dar la señal a órganos específicos de que se adapten. Y esa adaptación a veces es aumento de células, desde un grano hasta un tumor, o a veces disminución de células como una úlcera, por ejemplo. Entonces, si dice Hammer, si lo que hace el cuerpo es una adaptación orgánica para poder sobrellevar esta situación de sufrimiento psíquico, la enfermedad no necesariamente tiene que ser mala, es un proceso de adaptación biológico. Entonces se dio cuenta que cuando la persona resuelve ese conflicto, esa adaptación que hizo al principio vuelve a su origen, o sea que se cura. Que de hecho Hammer recibió 6.000 personas desahuciadas por la medicina donde ya no había más nada para hacer con cáncer y el tipo tratándolas de este paradigma, más del 85% seguía vivo después de 5 años, o sea, tenía una tasa de éxito muchísimo mayor a la de la propia quimio, ¿no? Entonces, el tipo se volvió peligroso para, una vez más, para No quiero hablar de algunos estas cosas, pero no. tratamientos y algunos intereses. Fue perseguido, para todo esto su fama fue creciendo, entonces emergió la dualidad, que era un chanta y peligroso, le quitaron matrícula, lo encarcelaron, y por otro lado gente que ya se había curado y decía, este tipo tiene que ser premio Nobel de Medicina. Así que bueno, el tipo después de mucha lucha terminó exiliado en Noruega, murió en 2017, dejó un legado muy grande, y fueron, acabo de nombrar dos leyes, pero son cinco, que la pueden, siempre digo, no busquen por ahí superficialmente en internet porque van a ver información denostándolo, es lo más probable. Puedo dejar mi mail si quieren para que yo le pueda mandar libros o videos que sí son fiables. ¿Puedo dejar mi mail? Sí, por Obvio, sí, favor. claro que Bueno, sí. es Incluso lo Fernando. vamos a anotar abajo Ah, en los buenísimo. Lo digo comentarios. acá y después lo paso. Es Fernando Bueno, Valdés 925 @gmail.com. Después te los paso para que si lo quieren dejar. Porque me gusta que la gente se informe de lugares, de fuentes confiables, no de cualquier cosa que denostan y uno se puede estar perdiendo información muy valiosa para su vida. Pero básicamente Hammer te dice, en su quinta ley, te dice, los médicos estuvimos todo este tiempo equivocados, la naturaleza nunca se equivocó, hay un proceso inteligente que está dentro nuestro con programas que se activan a medida que vamos sufriendo y que resolviendo esos conflictos lo podemos revertir. Obviamente, puede existir el deceso o la muerte en ese proceso de curación, obviamente, porque hay procesos que son muy fuertes y le agarra a personas con por ahí que no están orgánicamente muy fortalecidos, ya están como más viejitas, más débiles. Entonces, la muerte es parte de una solución biológica y Ujú. bueno, después ya si lo quiere ver de un sentido más espiritual, bueno, todos nos vamos a ir acá, eso ya lo sabemos y para mí por lo menos no se termina acá, esto sigue. interesante, Fer, esto de este cambio de paradigma de enfermedad a proceso biológico. Porque Sí, muchas veces cuando te aparece ese síntoma, uno reniega o se asusta, te pasan cosas, a que cuando decís, che, esto es un proceso biológico, donde mi cuerpo se está adaptando para sobrevivir, o sea, para seguir viviendo. Entonces es como verlo desde otro lado totalmente distinto y por ahí con un poco más de esperanza a enfermedades que nos enseñaron que no tienen esperanza. totalmente, es muy interesante esa parte. Y el 85% de los síntomas que tenemos, entre ellos el resfrío que yo tengo ahora, aparecen cuando ya estamos solucionando, cuando estamos regenerando, cuando estamos curándonos. Entonces yo digo, en vez de tomarlo como algo de que, ay, estoy enfermito o algo débil, ¿entendés? Es tomarlo como, es una victoria, acabo de resolver un conflicto. Y cuando cada vez que resolvemos un conflicto, es decir, cada vez que nos curamos de algo, estamos más fuertes, psíquica y orgánicamente, más fuertes que antes. Entonces, yo te resfrío 2 días antes de mi primer día de membresía, me agarró el síndrome del impostor. Ya Claro. como que no, nadie se va a interesar, no estás a la altura, no vas a poder contestar las preguntas, que bla, ¿viste? Como que ya me pasó un montón de encima hablar de temas que son para la sociedad un poco controversiales en algún punto. Ujú. Entonces, si bien yo ya tenía mi comunidad donde le brindo meditaciones gratuitas, todo, y bueno, no creo que sea fuertemente criticado, pero bueno,
Pero había dentro mío ese miedo, entonces estuve como medio conflictado, no dormía muy bien, sí, estaba acá, disfrutaba todo, pero no tenía tanta hambre, no dormía muy bien, estaba con pensamiento obsesivo con respecto al primer encuentro que íbamos a hacer, y en el momento que estaba dando, en la mitad del primer encuentro, donde veía que estaban todos contentos, todos copados, decía, che, qué bueno esto, que de repente sentí como una cuestión así que se me relajó el sistema nervioso y me empezó a chorrear la nariz. Y empecé a estar un poquito ronquido. Dije, uy, empecé a resolver el conflicto, entonces viene los... Y lo primero que hice es blanquearle, gente, estoy resolviendo conflicto, me están pasando esto, esto, lo otro, y ya está. Ahora tengo que acompañar mis síntomas con, bueno, voy a respirar agua de mar, que es como una nebulización natural, tal vez tomar más vitamina C. Bueno, no está de más si tenés ganas de tomar una pastilla, lo podés hacer, pero ya sabés que está en un proceso de recuperación, ya es una victoria. Lo hiciste, lo lograste, ¿entendés? Y después está el tema de las enfermedades crónicas y cuestiones así, que hay una cuestión de que la persona recae una y otra vez, por eso se perpetúa en el tiempo la enfermedad. Pero cuando uno entiende el origen y cuáles fueron las memorias sensoriales que tu cerebro grabó en el momento ese del shock que tuviste, es más fácil desentramar todo eso y poder hacer que tu proceso llegue al final y dejar de recaer una y otra vez. Es como es muy interesante. O sea, lo que hizo Hammer, yo lo amo como, bueno, René Quinton, Hammer, todas esas personas que para mí cambiaron la historia y bueno, esa información está ahí, no todo el mundo la ve, no todo el mundo la toma, no todo el mundo la Ujú. recibe. Pero bueno, cada vez es un poco más. Yo cuando arranqué con esto hace muchos años atrás, era como que era todo por Facebook, conversar con gente, internet, cosas, y ahora como que ya mucha gente ya dice, ah, sí, 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 sí escuché de esto, ¿no? Es como que famosos tomando agua de mar y cosas así. Sí, de hecho También era estoy, complicado conseguir esa información. Sí, Perdón, Jessy. No, bueno, porque yo pasé por un proceso me habían diagnosticado cáncer. bien. En ese momento me pasó lo mismo, no creía en nada y cuestión que se me habían dado meses de vida y se me curó. ¿Hace Hay un cuánto fue proceso, esto? obviamente. Esto fue en el 2019. Wow. Y en ese momento tenía una amiga que empezó a decir, tenés que leer a Hammer. Y yo, Ajá, ¿dónde? ¿Quién es? Y se complicaba, pero bueno, ahí fue cuando empecé con Reiki y todas estas terapias claro. alternativas. Eh, que bueno, esto que decís, cuesta conseguir información, ¿no? Sobre este tema y que sea objetivo, ¿no? Que no tenga que estar de un lado o del otro, sino que con una mente por ahí más abierta decir, bueno, probar y ver Sí. qué pasa. Yo creo que la mente abierta, bueno, felicidades por lo que atravesaste, qué bueno que pudiste hacer eso. Igual todo esto lo entendí después, ¿no? Cuando leí a Sí, bueno, Haber, sí, 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 yo cuando también, ya yo terminó, también. cuando ya resolvió el conflicto, Claro, cuando ya claro. todo, es como que... Eso es lo que yo digo a la gente. Hay gente que se cura sin conocer Hammer, pero entendieron lo que tenían que hacer porque se comunicaron con su cuerpo, escucharon su cuerpo. O sea, es como básicamente esa conexión. El cuerpo te va diciendo que sí, que no, también, ¿no? Entonces, es como yo dice, llevo 50 sesiones de tal tratamiento y cada vez me hace peor. Y, ay, ¿para qué seguís tomando? Pero bueno, la gente piensa que no tiene elección. Entonces, de repente viene alguien y te dice, no, sí tenés elección. ¿Entendés? Podés elegir otra cosa. Sí, Y sí, es y creo fue tal también, cual así, como que no tenía, o sea, había probado todo, y es esa sensación, o yo por lo menos que pasé por eso, fue la sensación de pruebo lo que me digan. wow. O sea, como que para mí yo ya, esto lo tengo que resolver, esto no, o sea, como que en mi cabeza no estaba la creencia de que eso iba a terminar pasando, o sea, como que me iba a morir. O sea, es como que no lo aceptaba, no lo podía integrar esa respuesta que tenía de esos médicos. Y esto, que fui con una reukista que me empezó a decir, bueno, fíjate, tenés que encontrar un médico que te dé tranquilidad, te dé esa paz y no es que te diga lo que quieres escuchar, sino que coincida con tu creencia, con lo que vos crees que está pasando. O sea, como que al mismo tiempo escucha tu cuerpo y ¿qué crees vos que te está pasando? Bueno, a encontrar a alguien que te acompañe desde ese lugar. Claro. Pero literalmente fue así. Fue un poco la búsqueda de... primero esas cosas de decir, no, yo esto no es así, no lo creo, y después de ir probando y hasta que encontré ese lugar donde decir, acá me siento bien, me siento cómoda, seguí con ese proceso y con esa... y literal, sí. Qué hermoso.
qué lindo. También está esta declaración, ¿no? Como la lucha contra. Entonces Uf, ya aparece, como que entonces Mm. me apareció esta enfermedad, de quién sabe quién me señaló para que a mí me toque esta enfermedad, y tengo que luchar contra eso. En lugar de, como, bueno, compartíamos recién, empezar a escuchar qué me viene a traer, qué mensaje me trae este Sí. síntoma, qué es lo que, cómo este registro del cuerpo, cómo se está sintiendo, cómo se están sintiendo mis emociones, pero en lugar de eso parecería que tengo que luchar. Entonces, como decías, bueno, Bueno, vengo de eso que estás 50 diciendo, tratamientos, pero hay que pelear contra eso. Entonces tengo que terminar eso que peleando contra mi cuerpo. Es que eso era lo que me pasaba con, bueno, vi 5 médicos en todo el transcurso del proceso este, y el primero era, hay que sacarlo, es malo, está todo mal, y con el último que me quedé fue, bueno, te vimos a mostrar algo, ¿no? Pues ya por ahí era un poco más emocional, por decir una manera, ese médico, y verá, bueno, mirá cómo lo que me estás contando, cómo cambió tu vida, cómo ves las cosas ahora, es como que buscaba más el lado. No, vos tranquila, no pasa nada, vamos a esperar, vamos a ver, hacer otros estudios, o sea, que seguían con cosas así. eh, pero es como si vos, Jessy, ¿no? Cómo te cambia la manera de verlo, decir, bueno, estoy en contra, la resistencia, y el aceptar, como el soltar, decir, bueno, el agradecer. Yo no podía meterme en la cabeza el poder decir, agradezco el síntoma, agradezco esta enfermedad, o sea, como que en el momento decís, ¿qué? ¿Cómo agradecer? No. eh, es increíble. algo malo y todas a las personas que se los contaba era como algo malo. Y hoy Claro, puedo decir gracias, así, como que fue algo bueno. Si lo cuento como fue algo bueno. Para mí fue un antes y un después en la vida. Entonces, eh, pero bueno, es un proceso y como lo contabas vos hoy, Fer, estos procesos vividos en soledad y que es como un poco a poco de esto de también que contabas que ir sacándote las capas poco a poco de lo que sí, lo que no querés en tu vida, entonces, y que lleva su tiempo. ¿Cuánto juega el victimismo también en esa soledad, ¿no? Sí, sí, totalmente. Totalmente. Uno tiene que pasar esa de matar el víctima, matar ese el que da lástima y hacer renacer una nueva identidad, porque la enfermedad surge a causa de la identificación de nuestra psique con una forma de ver la vida. Mm. Entonces, eh, conflictuamos desde ese lugar y se crea la adaptación orgánica. Entonces, si de repente yo cambio esa identidad, me transformo en otra persona, esa persona ya no conflictúa por lo mismo que antes. Entonces, la curación está muy cerca. Eh, lo que yo siempre digo, que hay gente que me dice, ¿cómo hago para cambiar de identidad? Y yo dije, puede ir prueba y error medio a los tumbos, o puedes enfocarte en lo que condiciona todo lo demás, que es tu propósito, ¿no? El para qué estás acá, lo que te moviliza, lo que te enciende el deseo de vivir. Y cuando hablamos de propósito hay gente que lo confunde con rol. Es como, bueno, pero yo no sé cuál es el propósito Yo porque a mí me soy. gustan muchas cosas, pero es que esos son roles. El propósito es algo que está como denominador común en un montón de cosas que vos disfrutás y que inclusive va más allá de vos mismo. Y yo siempre le digo, si yo tengo que resumir mi propósito es comunicar. ¿Ok? Comunicar puede ser a través del streaming que tengo con mi hermano, a través de la membresía. En el streaming, además, lo que menos hablamos somos nosotros. Invitamos a otras personas a hablar, como ustedes están haciendo conmigo en este momento. Entonces, comunicar qué cosa, mensaje distinto, diferente, sublime y virtuoso. Ese es el eslogan. Cosas que no se escuchan en la tele, en la radio, no es mainstream, pero que te puede salvar la vida. Entonces, yo ahora estoy en propósito. Yo estoy en propósito y ese propósito va condicionando. Cuando me invitó Cari, ¿cómo voy a decir que yo, que no, si es mi propósito comunicar? Entonces, por más que yo esté resfriado, con fiebre, que esté nadando, yo voy y lo hago, a menos que surja algo que puede surgir, ¿no? Lo reprogramaríamos en ese momento. Pero yo hay veces que no tengo ganas de ir al stream, no tengo ganas de dar la cara, no sé si les pasará, pero yo sé que hay propósito, entonces, ¡pum!, se enciende todo y eso condiciona mi identidad y de repente condiciona mis habilidades, condiciona mis hábitos, y condiciona mi cuerpo, y condiciona un montón de otras cosas. Entonces, implicarse en, si no descubrieron, en percibir cuál es su propósito. Y el propósito, si bien es como un faro que me va guiando, una gran dirección que me guía en mi vida, pero no necesariamente está en el futuro, aparte futuro, pasado y
presentes están convergiendo es todo en el mismo instante. Entonces, el propósito, yo digo, por lo menos, yo una vez al día lo siento, por lo menos. Hay veces que estoy como en automático, un poco estresado, bla, pero cuando yo siento que estoy comunicando, inclusive hoy en el mar, yo sentía que me estaba comunicando con el mar. Yo sentía que me estaba comunicando con el sol, yo sentía que me estaba comunicando con la brisa. Estoy en propósito. Entonces, eso condiciona la identidad y si cambiamos la identidad, esa identidad que enfermaba por los mismos conflictos ya deja de enfermar por eso. Entonces, yo siempre digo, no existe la panacea, pero si la existiera sería muy parecido al propósito. Como implicarse en eso, ¿no? En ese sentir, en esa plenitud para qué realmente estoy acá. Bueno, es un placer escucharte, Fer. Aparte, si el propósito es comunicar, siento que comunicas tan claro y súper bien que se voló esta hora de estar conociéndonos y conociendo lo que haces y también gracias por tu generosidad de ser tan claro explicando, de compartir también. A mí me gusta mucho cuando se comparten también, no solo como este conocimiento que hoy tenés o de este lugar donde acompañás, sino, bueno, hubo un Fer que no creía en todo esto, porque creo que también da esperanzas de que, bueno, de hecho puedo no conocer cosas que van a cambiar mi vida, como nos pasó creo que a todos, y que no toda la gente que está por ahí dando vueltas en estas ideas, en este mundo, nació con estas ideas puestas, ¿no? Como, bueno, fueron llegando, te fuiste animando a abrir un libro, a cuestionarte, a ver si eso resonaba con vos, y creo que también hoy acompañás desde lo que comunicás o en esta membresía o en tu proceso, desde tu experiencia también, con ese respeto cuando también abrirás en este espacio público a gente que no cree o todavía no puede, pero también ese Fer de otro lugar también acompaña con ese respeto en juicio de que también estuviste ahí, no creyendo, y eso también a vos te trajo una nueva mirada cuando te diste como ese ah, Sí, totalmente, totalmente. Y hay gente que dice, no me gusta hacer autorreferenciales. Yo digo, a mí sí, me gusta hablar de la historia de Hammer, de todos mis mentores, pero yo lo pasé por mi cuerpo. O sea, es el proceso que más conozco es el mío. Entonces, si no hablo de mí, estoy dejando algo muy importante. O sea, yo tuve fibromialgia, no pude caminar durante mucho tiempo, años de colon irritable, la depresión un inicio también que hay casi me diagnostican un linfoma de Hodgkin, que es un tipo de cáncer a los ganglios linfáticos, entonces como que siempre estuve atacado, como decía mi mamá, vos como que siempre estás chacado, me decía mi mamá, como me decía, te he fabricado mal, por perdonado, me algo. decía mi mamá, y yo siempre pensé que estaba roto, que estaba fallado, ¿no? Hasta que entendí que era hipersensible y que conflictuaba con muchas cosas, y que de repente no es que tenía que dejar de serlo, sino tenía que ser más específico y atención en qué iba a enfocar mi sensibilidad. Hay cosas que no puedo cambiar, que son la gran mayoría. Ujú. Entonces, eso fue un alivio y un aprendizaje también. Y hay cosas que sí. Y de esas sí me enfoco. Ahí pongo mi valorización, mi tiempo, atención y energía. Y ahí empezaron a cambiar muchas cosas. Un placer Quiero escuchar. contar que, bueno, a mí particularmente las meditaciones de Fer me han ayudado muchísimo, sobre todo en el proceso de certificación de coaching, porque me ayudaban a mantenerme en esa tranquilidad y en ese presente, en ese aquí y ahora, incluso en los ejercicios que hacías. No sé si te acordás que hubo un día que te compartí que me había dado cuenta cómo mi cerebro me jugaba en contra. Porque yo con los ojos veía que estaba haciendo bien el ejercicio, pero mi cerebro de pronto decía, che, no, no, ¿está realmente saliéndote bien este ejercicio? Y eso como que a mí me ayudó un montón a descubrir cómo me hablo a mí misma. Así que bueno, todos los que tengan Ah, la cuando hacemos posibilidad la de gimnasia estar, cerebral. Sí. todos los que tengan la posibilidad de presenciar alguna meditación de Fer, háganlo porque realmente es un regalo tremendo. Sí, toda Y la ahora, semana hacemos meditaciones, encuentros gratuitos por Zoom ahí en la comunidad de WhatsApp, así que también me pueden escribir, se pueden unir. Así que, Genial. Después nos pasa todos los datos abajo en el podcast, así perfecto. podemos Así lo pasamos para recurrir. quien se quiera unir. aprovechando tu voz masculina, de energía masculina y también este propósito tuyo de comunicar, eh, al principio del episodio dijiste que
te encontraste justamente con ese afuera que veía algo distinto en vos y que en cierta forma lo criticaba, lo atacaba. Y por ahí muchas personas hoy en día, varones, también mujeres, de diferentes edades, adolescentes, jóvenes, adultos, están pasando por situaciones similares. ¿Qué les dirías? ¿Cuál sería tu mensaje para esas personas que de pronto están siendo diferentes en un mundo que te pide ser igual a todos? Yo les pediría que salgan del closet, que empiecen a ir a cuestiones grupales. Sí, también puede ser que te sumas a formaciones online, cuestiones así, porque yo también muchos de los amigos que tengo hoy en día los conocí primero online y después de años los viajé, los conocí. Pero también, ¿no? El tema de empezar a cambiar de ambiente, de junta y de darte cuenta de que hay un montón de gente que está en esta. O sea, yo tuve que ir a hacer ese inicial curso de meditación y respiración para darme cuenta que había gente así. Después, cuando me inscribía en cursos online, de repente, mira, hay gente así. Ahora, por ejemplo, yo estoy dejando mi número. Entonces la gente, quiero hacer meditaciones gratuitas con Fer, ok, entran y ya toda la semana y van viendo, che, ¿quién es de mi ciudad? ¿Quién es? Y se va formando comunidad. Entonces yo también tengo como mucha capacidad para unir gente, ¿viste? Sí, este de acá sí, nos conocimos por hoy, es que ellos siguen, capaz que ya no nos hablamos tanto, pero ellos siguen siendo amigos y es como, sí, mira, te puedo ayudar mira, te recomiendo este médico que es súper holístico, o esta odontóloga, o esta persona que hace barras de Axe, entonces como que eso, que no se cierren en que no, el mundo está en contra de mí o el mundo no me entiende, porque también hay un acto ahí de narcisismo y de quedarse muy polarizado en uno mismo, que salgan, que se abran, ya sea de manera online o presencial, y van a encontrar gente maravillosa. También van a encontrar dentro del mundo de desarrollo personal personas que vos decís, parece una cosa, y bueno, pero es parte de que se abran. Inclusive me ha pasado también de viajar hace poquito con mis amigos de toda la vida. Fuimos a México en noviembre. Yo decía por dentro, me estaba arrepintiendo. Digo, va a ser un embole estos 13 días hablando de fútbol, no sé qué. Y la verdad que fue un viaje mágico, que yo encontré magia donde no pensaba que le iba a encontrar. Terminamos meditando, o sea, ellos incorporando cosas mías, yo incorporando cosas de ellos. Y dije, wow, a veces también uno fragmenta mucho, ¿no? La mente tiene la capacidad de decir esto sí, esto no, de juzgar todo el tiempo. Y la verdad que hablar, y más allá de hablar, vibrar lo que uno es, lo puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero en principio no sentirse solo está bueno, entonces buscar lugares donde uno se sienta más afín está bueno, pero después eso hay que llevarlo al resto también, porque si no nos quedamos ahí encapsuladitos solamente con 4 o 5 personas y nos polarizamos y tenemos nuestra disonancia cognitiva y después como que pensamos que todo lo que es como el algoritmo, ¿no? Me muestra Ujú. lo que es mi atención, lo que yo le pongo mi foco y atención, y lo demás no me muestra, ¿por qué? Entonces tu micro, o sea, tu forma de ver la vida va a ser muy reducida y lo ideal es como esa presencia ir agrandándola. No, no te digo que vayas a todos lugares físicamente, pero sí que podás ser vos cada vez en más lugares, en más sitios. Porque la verdad que todos nosotros estamos acá por algo y somos un regalo para esta existencia. Mi creencia es de que no todos tienen la valentía ni la oportunidad de estar acá. Y si estamos acá es porque tenemos cosas importantes. Algunos capaz que un poco más expuestas y grandes, capaz que otros más a niveles micro, pero podemos hacer cosas muy lindas por nosotros y por alguien más. Eh, pero yo digo eso, ¿no? Para mí implicarse en el para qué estoy acá, mi propósito es como, es una buena forma de evolucionar como seres en este planeta, en este plano. Sí. Bueno, qué placer escucharte. Gracias. Te vamos a dejar para que sigas en tu día en Brasil disfrutando y Se también acaba de largar a con los llover, nenes. así que Ah, bueno, me daré algo rico y después igual, veré qué estás en hacer. Brasil, no es lo mismo. Pero Esto tomé un chi. Muchas gracias, muchas Fer. gracias, Muchas gracias gracias. por tu tiempo. Ha sido un placer escucharte. Obvio, vamos a dejar todos los datos para que te puedan contactar y nosotros también.
Y bueno, esperamos encontrarnos en algún otro episodio, seguir compartiendo y todo el éxito del mundo con la membresía, como seguramente accederá, porque eso es súper claro hablando y comunicando. Así que por mi parte agradecida totalmente de tenerte y conocerte. Bueno, muchas gracias, la pasé muy bien. Me sentí así como amigos. Me dijeron, Cari me dijo, es como hablar entre amigos. Y dije, ok, me lo tomé en serio. Así que, Era pero así, amigo de era los así. buenos, ¿no? De lo que se puede hablar de todo. Así que me sentí muy bien, me sentí muy cómodo, estoy súper entusiasmado. Y bueno, gracias por esto. Después vamos a compartir ahí en la comunidad también cuando ya salga este podcast. Felicidades por Muchas lo que están gracias. haciendo. Gracias. Muchas Besos gracias. gigantes. Gracias. Adiós. Adiós.